Buenos días, espero que los perros no ladren y los gatos no hagan ruido. El mensaje para esta mañana se titula ¿Para qué murió Cristo? Y les voy a pedir que busquen el Salmo 138. Salmo 138. Amén. La palabra del Señor dice así: Con todo mi corazón te daré gracias, en presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo, y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En el día que invoqué, me respondiste. Me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. Amén. Y Señor, pues ciertamente podemos decir que muchos de nuestros hermanos están caminando en medio de la angustia, ya sea porque están enfermos o porque tienen un familiar, una persona conocida que ha enfermado de este virus. Pero Señor, nuestra confianza está puesta en ti, porque sabemos que tu misericordia es nueva cada mañana, porque sabemos que podemos confiar en que tú tienes cuidado de nosotros, que estamos en el hueco de tu mano y que, Señor, no llegará a nosotros nada que tú no hayas permitido. No llegará a nosotros nada que tú no nos des la fortaleza para pasar a través de ello, porque no vamos solos, Señor. Y como aquel poema de Huellas lo refiere, si solamente damos un par de huellas es porque tú nos estás cargando. Gracias, Señor, y te pido que tu paz sea sobre todos y cada uno de mis hermanos y los que están escuchando, que puedan estar pasando por un momento de angustia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Para qué murió Cristo? Debe haber sido en la primaria, a lo más en la secundaria, cuando leí por primera vez la leyenda de Damón y Pitias. Estos personajes son la representación de una relación que es capaz de confiar su vida en manos del amigo y en base a dicha confianza seguir adelante sin flaquear ni un solo momento. Damón y Pitias fueron dos filósofos pitagóricos que vivieron alrededor del siglo IV a.C. en Sicilia, época en la que era rey Dionisio I, también conocido como Dionisio I de Siracusa, Dioniso el Viejo o uno de los tiranos de Siracusa. Este es el mismo que dio lugar a la conocida historia de la espada de Damocles. Damón y Pitias, desde su infancia, habían sido los mejores amigos. Confiaban el uno en el otro como hermanos y estaban dispuestos a hacer lo que fuese por el otro, como bien quedó demostrado. Pitias estaba dando en su ciudad una serie de discursos en los que expresaba que ningún tirano era un rey digno y que ningún hombre debía tener un poder ilimitado como el que hasta entonces tenían los reyes de Siracusa, o se pretende en México. Indignado ante esto, y dado que Pitias no estaba dispuesto a retractarse, pues en sus propias palabras decía solamente la verdad, Dionisio I decidió terminar de manera tajante con tal situación, condenándolo a muerte por conspiración contra el rey. Contrario a lo que Dionisio I había supuesto, Pitias no suplicó por su vida, y agregó que no se arrepentía de nada. Su única petición fue que le dejaran volver a su hogar, para despedirse de su mujer y poner en orden su vida familiar. El rey no se fiaba de dejarle libre, pero Damón se ofreció a esperar como prisionero en lugar de su amigo y a ser ejecutado si éste no volvía en el plazo acordado. Le dijo al rey que no habría problema, debido a que Pitias volvería antes de que el plazo se cumpliera. El rey aceptó la propuesta. Pasados unos días de la marcha de Pitias,
Dionisio se acercó por la cárcel donde se encontraba Damón, buscando ver si se había abatido al ver que su amigo no volvía. Sin embargo, se encontró lo contrario. Damón estaba confiado en que volvería y que cualesquiera que fuese el motivo que le había impedido llegar, era una causa de fuerza mayor, pero que llegaría antes de que le matara. Llegó el día de la ejecución, y Damón fue llevado al lugar donde se había fijado la misma. Dionisio le recibió riendo y burlándose, pero de nuevo encontró una respuesta que no esperaba, al preguntar: ¿qué piensas de él ahora? Es mi amigo, confío en él. En ese mismo momento, las puertas se abrieron y apareció Pitias, exhausto, con la ropa rota y herido, pero tal y como había prometido, antes de la hora de la ejecución. Su amigo contó que su barco había sido hundido en una tormenta. Y posteriormente, unos bandidos lo habían asaltado cuando él a duras penas volvía caminando hasta Siracusa. Aún así, había llegado a tiempo para cumplir su sentencia de muerte. El rey Dionisio se quedó atónito, llegando a llorar ante la muestra de amistad que acababa de presenciar entre los dos amigos. No tuvo más remedio que rendirse ante la evidencia de lo que acababa de presenciar, y conmovido todavía, revocó la sentencia que condenaba a muerte a Pitias. Tras esto, pidió a los jóvenes que por favor le enseñaran ese significado de la amistad, y que les permitiera ser el tercero de ellos, pero estos se negaron a aceptar a Dionisio como amigo. Pero veamos qué dice la Biblia en cuanto al propósito de la muerte de Cristo. Y lo primero que dice la Biblia lo vamos a encontrar en Juan 1:29. Juan 1:29. Para pagar por los pecados. Para pagar por los pecados. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías ya lo había profetizado. En el capítulo 53, versículos del 6 al 7, él dijo: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En el Antiguo Testamento encontramos una serie de tipos, y este es un término que en la interpretación bíblica significa una sombra que proyecta una verdad de la historia del Antiguo Testamento a la realidad o cumplimiento. Eso es lo que se conoce como el antitipo, en la revelación del Nuevo Testamento. Jesús es el Cordero tipificado en la Pascua, cuya sangre nos salva de la muerte, por lo que cuando Él se entregó a sí mismo como el sacrificio, obtuvo el perdón para todo el mundo pecador, es decir, para todos. También está en otros tipos como el holocausto sin defecto, la ofrenda de paz y la ofrenda por el pecado, mediante la cual somos perdonados. Jesús vivió en la carne y sin pecado, un cordero sin mancha y sin contaminación, cumpliendo de esta manera la ley de Dios en nuestro lugar, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es por ello que con su sacrificio de sangre en la cruz, el Cordero de Dios satisfizo la ira justa de Dios contra el pecado de todo el mundo, porque solo Dios podía pagar por el pecado y los pecados de todos. Sin embargo, quien no toma una decisión personal, consciente de su necesidad, y acepte que sea Cristo quien pague su deuda, se seguirá viendo imputado de pecado y pagará él mismo por su desobediencia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia divina mediante la fe de Jesús el Mesías, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia. A causa de haber pasado por alto, Dios en su paciencia los pecados pasados,
con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo, también cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Sostenemos entonces que el hombre es declarado justo por la fe, sin las obras de la ley. Eso escribió Pablo en Romanos 3, del 21 al 28. Así que una de las cosas por las que Jesús murió fue para pagar por tus pecados y mis pecados. Yo ya lo acepté, no sé tú. Acepta que Jesús pague por tus pecados pasados, presentes y futuros. Lo siguiente que podemos ver para qué vino Cristo es para restaurar relaciones. Para restaurar relaciones. Colosenses 1, 21 al 23. Colosenses 1, 21 al 23. Y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos, por tener ocupada la mente en malas obras. Aún así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundamentados en la fe, y firmes, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser ministro. Jesús restaura todas las relaciones que habían sido quebrantadas por el pecado. La relación entre el ser humano y Dios. La relación entre el ser humano consigo mismo, con sus semejantes, y la relación del ser humano con la naturaleza. Los seres humanos no tienen que buscar maneras nuevas y místicas para encontrar a Cristo, para encontrar su salvación. No se requiere de la sabiduría ni de la filosofía humana para descubrirlo. Todo lo que los pecadores necesitan para encontrar a Cristo es el mensaje claro y sencillo del Evangelio. Pues en tanto los colosenses, a quien escribió Pablo, como nosotros, que somos lectores posteriores, tenemos a Cristo en toda su plenitud. Ni ellos ni nosotros necesitamos otra revelación, pues la mayor revelación es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si quieres encontrar eso, viene en Juan 1:14. Juan 1:14. En el jardín del Edén hubo varias relaciones que se rompieron. El momento en que el hombre desobedeció. Por orden de importancia son las siguientes. La relación con el Creador. El ser humano fue creado para tener una relación cercana, íntima de amor con Dios. Pero al desobedecer, perdió esa relación. Y solo Cristo puede restaurarla. Ninguna religión, por antigua, mística o llena de ritos, puede conseguirlo. Se rompió la relación consigo mismo. El ser humano fue hecho a imagen de Dios para ser como Él es, y a semejanza de Dios para ser como Él hace. Pero al desobedecer, su razón de ser se confundió, por lo que el motivo y fundamento de vida está fuera de foco. Solo Cristo puede restaurar la relación con uno mismo. No hay psiquiatra, psicólogo, coach, consejero o pastor que pueda hacerlo, mucho menos un padrino de AA. Al reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador personal e invitarlo a dirigir su vida, es que Él, el Padre y el Espíritu Santo hacen morada en el pecador arrepentido. Y entonces, el don o dones espirituales son la manera en que el Espíritu Santo guía a cumplir con la verdadera razón de ser. Pero muchos nacidos de nuevo siguen creyendo que tienen libre albedrío y además ignoran su don o dones, por lo que aún siguen confundidos en cuanto a quiénes son
y persisten en alcanzar metas que no pueden satisfacerlos. La relación con el prójimo también se rompió. La primera pareja vivía en un ambiente perfecto, en una relación de compañerismo que ninguna otra pareja, por envidiable que sea su unión conyugal, ha conocido. Pero al desobedecer, se convirtieron en cómplices. Y sabemos que los cómplices son capaces de traicionarse, si consideran que así saldrán beneficiados. Solo Cristo puede restaurar las relaciones conyugales. Por eso es necesario tener en cuenta que cuando Dios une a un hombre y una mujer, no se trata de hacer un contrato, sino de hacer un pacto. Porque ya lo dijo Salomón, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así que no hagas un contrato, no firmes un contrato, haz un pacto en el cual estás incluyendo a Dios. También se rompió la relación con la creación. El ser humano debía actuar como administrador, como mayordomo de todo lo creado, pero al desobedecer, le entregó al enemigo lo que debía haber cuidado y guardado. Por eso es que Greenpeace, o el grupo ecologista que me menciones, está condenado al fracaso, porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8, 19 al 23. Romanos 8, 19 al 23. Solo Cristo puede restaurar esa relación. Como nacidos de nuevo, nos toca ser buenos administradores en lo que nos compete, para cuidar del medio ambiente y de los seres vivos que podamos. Reconcíliate y ten paz con Él, que ello te vendrá bien. Lo dijo Job 22:21. Pide a Jesús que te reconcilie con Dios. Otra cosa para la cual vino Cristo es para pasar la vida eterna con Él. Para pasar la vida eterna con Él. Lo vas a encontrar en Juan 14, del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare el lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta porción debéis estar presente en la memoria de todo nacido de nuevo, sobre todo en estos tiempos en que el mundo manifiesta su miedo a la muerte. Pues uno de los propósitos al morir en la cruz fue que nosotros pudiésemos recibir a través de su muerte y resurrección la vida eterna a su lado. Porque todo el mundo va a tener una vida eterna. El punto es dónde la va a pasar. El infierno es infierno porque no está Dios. Simplemente. Ahora, todos los nacidos de nuevo tenemos una esperanza viva que nos alienta a vivir con la expectativa de su segunda venida, en la que la restauración será final y eterna. Alguna vez uno de mis profesores del seminario, en una plática, dijo que para él este lugar que Cristo había preparado era una enorme biblioteca. Yo nunca me había puesto a pensar en ello. Pero cuando Garrett lo dijo, me hizo meditar cómo me gustaría que fuera
el lugar que Cristo me preparó. Y yo dije, sí, yo también quiero una biblioteca enorme. Pero la mía está en Alaska, en uno de esos paisajes donde se ve el lago y están los bosques de coníferas alrededor, las montañas nevadas. Y mi vecino más cercano está, ¿ves aquella montaña de 10 kilómetros? Bueno, mi vecino más cercano está 20 kilómetros más allá. Yo sé que Cristo tiene preparado algo mucho mejor. Con esta cita bíblica en mente, debemos pensar y decir igual que Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Confía en que Jesús cumplirá lo prometido. La conclusión la vas a encontrar en Tito 2 del 11 al 15. Tito 2 del 11 al 15. Para salvarte. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te desprecie. La salvación es un término cuyo significado expresa el milagro divino de la emancipación espiritual del hombre del dominio y culpa del pecado y de la muerte, al goce de una vida eterna de comunión renovada con Dios. En las Sagradas Escrituras, el tema se desarrolla desde el concepto puramente físico hasta el plano moral y espiritual. El tema de la salvación hace hincapié sobre los efectos libertadores y el alcance de la previsión de Dios en Jesús, de la provisión de Dios en Jesús. La palabra en el idioma original, sotería, significa liberación y se usa comúnmente para describir una acción por medio de la cual una persona es librada de un peligro que le amenaza. Se habla de una persona salvada de un peligro como puede ser de perecer ahogada, de un edificio en llamas o de un naufragio. En cualquiera de estos tres casos, hay tres cosas que se entienden. La persona salvada estaba en peligro de muerte. Alguien vio su peligro y acudió en su ayuda. El éxito coronó sus esfuerzos y pudo rescatar a la persona de su peligro y de esta manera la salvó. La necesidad de la salvación es consecuencia de tres hechos innegables que toda persona debe admitir. El hecho del pecado en el ser humano. Cada persona viene al mundo con una naturaleza pecaminosa, la tendencia a pecar, que la constituye como pecadora. Esta naturaleza pecaminosa se evidencia más tarde por pensamientos, palabras, hechos indignos y una actitud de enemistad contra Dios. El hombre es completamente impotente para salvarse a sí mismo. Por medio de la muerte y resurrección de Jesús, esta salvación ha sido provista a la completa satisfacción de Dios, pues solo Él tiene todos los medios para la salvación del hombre. Y es Señor de todos los instrumentos salvadores. Salva en ocasiones por medio de una persona que usa momentáneamente. Otras veces actúa por medio de instrumentos exclusivamente seleccionados y también lo puede hacer de forma directa. Dios salva y Él es la salvación. ¿Qué es lo que significa Yeshua? El nombre real de Jesús. El Señor salva. Cristo murió para ofrecer al ser humano la oportunidad de que sus pecados sean perdonados, de restaurar las relaciones que se rompieron por la desobediencia en el jardín del Edén, para tener una eternidad asegurada a su lado, para que sea salvo de la separación eterna del Creador.
Jesús murió para que tengas una amistad que supera a la de Damón y Pitias, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15, del 13 al 14. Y a diferencia de lo que le pasó a Dionisio, primero con Damón y Pitias, que quiso ser parte de esa amistad y no lo aceptaron, Jesús nos invita a quienes ya somos sus amigos, a que invitemos a todos los demás a ser amigos de Él. Hoy es el día en que puedes ser salvo. Hoy es el día en que puedes darle sentido a tu vida. Hoy es el día en que puedes ser amigo de Cristo. Valora lo que significó la muerte y resurrección de Jesús. Y Señor, pues te damos gracias porque sin merecerlo, ahora podemos decir que somos amigos tuyos, que la enemistad se terminó. Y todo eso fue gracias a que un día te encarnaste y viniste como uno más de nosotros, haciéndote obediente hasta la muerte, habiéndote despojado de tu divinidad, aun cuando seguías siendo Dios al 100%, siendo un humano al 100%, pasando por todas las tentaciones por las que nosotros podemos pasar, pero sin pecado. Gracias por ese amor que nos mostraste en la cruz. Gracias porque la resurrección demostró que tú eres Dios. Gracias porque en estos momentos en que el mundo puede tener miedo, nosotros podemos confiar en ti. Y cuando amigos y familiares parten, ciertamente hay dolor, pero el dolor es menos cuando sabemos que ellos tenían una amistad contigo. Porque ahora están gozando de tu presencia. No al 100%, porque todavía no hemos llegado todos, pero ya están en tu presencia. Y aquí me despido pidiéndote a ti que consideres el tener una amistad con Dios, no una religión, una relación personal cercana, íntima de amor con Cristo. Y así le puedas decir adiós al temor, al miedo a la muerte, pero también lo puedas compartir con el resto del mundo, porque eso fue lo que nos mandaron. Gracias, estamos despedidos. En el nombre de Jesús, que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre ti. Shalom. Amén. Nos vemos el próximo domingo si Dios así lo permite.